¿Qué tal amigos? Continuamos con esta serie de tutoriales en el que estamos viendo las estructuras y clases básicas del lenguaje de programación Java que es orientado a objetos. En esta ocasión vamos a utilizar variantes de las estructuras de decisión que nos va a permitir resolver problemas combinando más de una estructura de decisión. Es decir, vamos más allá de la estructura de decisión simple. Recordemos que hay conocimientos previos necesarios que es muy importante que tú los recuerdes para poder entender mucho mejor este tutorial. Es así que existen los conectores lógicos en lenguajes Java que son el AND y el OR, que nos va a permitir armar expresiones lógicas más complejas para las estructuras de decisión. Además existen los métodos de la clase string que nos va a permitir aprovechar al máximo esta clase. Empecemos. Vamos a aprender herramientas nuevas de programación. Hay que recordar y aclarar que nosotros estamos resolviendo problemas, es decir, no se resuelve aplicando directamente una regla aprendida. Hay que entender el enunciado, organizar la información, seleccionar los conocimientos útiles, probar, aplicarlos adecuadamente y evaluar el proceso. Es como si en este tutorial estuviésemos nosotros aprendiendo a utilizar diversas herramientas. Solamente el análisis y entender bien el problema te dará las luces necesarias para saber qué herramienta de las aprendidas debes utilizar. Por ejemplo, si tú necesitas clavar un clavo, lo más lógico es que utilices un martillo. Ahora, claro que si tú logras clavar un clavo con un serrote, pues solucionaste el problema, pero no es lo más adecuado. En ese sentido, sigamos revisando más herramientas de programación que te permitan a ti decidir qué herramienta utilizar en cada caso. Recapitulando lo que ya habíamos visto en tutoriales anteriores, existen las estructuras de decisión sin else o simplemente if. Esas estructuras if comprueban una condición específica y si es verdadero ejecutan una o más sentencias, una o más instrucciones. Si es falso no hace nada. En el caso de los pseudocódigos tenemos la instrucción si, condición y luego la instrucción entonces. Y para Java la instrucción es if, entre paréntesis la condición, se abre llaves para indicar que empiezan las instrucciones y luego iba todo el bloque de instrucciones en el caso de que esa condición sea verdadera. Para finalizar, teníamos en el caso de los pseudocódigos el fin si y ahora para el lenguaje Java simplemente cerramos la llave que estaba abierta en la parte superior. Sin embargo, si vemos en esta sintaxis, dice claramente bloque de instrucciones. ¿Qué pasa si es una sola instrucción? En el caso de que sea una sola instrucción, no es necesario las llaves, simplemente pones el if, entre paréntesis la condición y luego la instrucción. Por otro lado, tenemos ya la estructura de decisión simple que ya considera qué hacer en el caso de que la condición que yo haya puesto sea falso, con la instrucción else. Después del else, abro llaves y pongo todas las instrucciones en el caso de que la condición que yo puse en el if sea falso. De la misma manera como abrí las llaves, debo cerrar las llaves. Asimismo, en el caso de que haya una sola instrucción, no es necesario las llaves. Simplemente ponemos el if, la condición, la instrucción en el caso de que esa condición sea verdadera y en el else de igual manera. Pero en algunas ocasiones, las decisiones que se deben realizar no siempre serán del tipo, si se cumple esta condición, realice esta instrucción. Caso contrario, realice esta otra instrucción. Es decir, utilizar una estructura de decisión simple. Dependiendo del problema, pueden presentarse algunas variantes. Una de las variantes se conoce como las estructuras de decisión en cascada. En las estructuras con decisiones en cascada, el else de cada if da inicio a un nuevo if. Es decir, si cumple la condición se hace el primer bloque de instrucciones y si cumple la condición 2 se hace el segundo bloque de condiciones y si cumple la condición 3 se hace el tercer bloque de instrucciones y podemos seguir armando la cascada con else if, teniendo siempre cuidado de que después de cada else debe abrirse las llaves siempre y cuando haya un bloque de instrucciones. El problema de estas instrucciones en cascada, tal como se muestra en la diapositiva, es que el uso excesivo de llaves podría dar lugar a que te equivoques. Es así que el lenguaje Java da una forma mucho más fácil para las decisiones en cascada. Esa estructura de decisión se conoce como if-else-if, en el cual ya no tienes que poner tantas llaves. Fíjate en la estructura. Ponemos if, la primera condición, abres llaves, todas las instrucciones en el caso de que la primera condición sea verdadero, cierras llaves y enseguida ponemos else if en la misma línea y la segunda condición entre paréntesis. Abrimos llaves y ponemos todas las instrucciones en el caso de que la segunda condición sea verdadero. Cierro llaves,
Si quiero seguir armando la cascada, else if en la misma línea y entre paréntesis la tercera condición. Abro llaves y todas las instrucciones que quiero ejecutar en caso de que esa tercera condición sea verdadero. Luego cierro llaves y puedo seguir armando la cascada poniendo más else if y las siguientes condiciones que requiera el problema. Si ya no desea seguir armando la cascada en el caso de que ninguna condición de las puestas se haya cumplido, existe la última instrucción que es el else final. Abro llaves y pongo todas las instrucciones que se ejecutarán solo en el caso de que ninguna de las condiciones anteriores haya cumplido. Y por fin cierro llaves. Fíjate que en esta forma de utilizar el else if ya no hay tantas llaves que cerrar al final. Veamos un caso práctico. Para desarrollar un menú de opciones se podría utilizar estructuras de decisión if sin else, como está en este ejemplo. Tenemos el primer if sin else para la opción 1, el segundo if sin else para la opción 2, y así podemos seguir armando las diferentes opciones con if sin else. Sin embargo, podemos mejorarle a este menú utilizando los ifs en cascada. Una vez que hemos leído la opción del menú, podemos utilizar el primer if. Si la opción que yo he leído es igual a 1, entonces se desarrollará el ejercicio 1. Y si la opción es igual a 2, ahí tenemos que poner la cascada. Else if, abro paréntesis, pongo que comparo opción, operador de comparación, igual que con que comparo 2. Fíjate que al final no se pone un punto y coma, presiono enter, abro llave para empezar las segundas instrucciones en el caso de que opción sea igual a 2. Y si opción es igual a 3, es evidente que necesito seguir armando la cascada. Else if, abro paréntesis y pongo que comparo la variable opción, operador de comparación, el igual que, y pongo el 3. Una vez que tenemos listo todas las opciones de la cascada, en el caso del ejemplo, mi última opción es el else if, opción igual a 5. Debo considerar qué pasaría en el programa en el caso de que ninguna de las opciones sea la correcta. Por ejemplo, si alguien escribió 100 en la opción, para eso tenemos else. Escribimos el else, abro llaves para indicar qué es lo que voy a programar en el caso de que no cumpla ninguna condición anterior. En el caso de nuestro ejemplo simplemente vamos a mandar un error. Ejecutemos el programa. Si pongo la opción 1, usted ha elegido el ejercicio A, ejecuto nuevamente, pongamos 100, dice opción incorrecta. Fíjate que en el primer if el NetBeans me da una advertencia. La advertencia dice que se reemplace esta instrucción por un switch. Esta instrucción switch lo veremos en el siguiente tutorial. Por ahora lo dejamos así. Hemos revisado una herramienta más para tu caja. Tú debes saber cuándo utilizar esta herramienta. Veremos solamente un ejemplo de los muchos que se podrían aplicar las decisiones en cascada. El ejemplo dice que debemos leer la nota final de un estudiante y el programa debe mostrar la nota cualitativa de acuerdo a la siguiente tabla. Es evidente que la nota que vamos a ingresar será de tipo decimal en el caso de Java, float o double. La tabla dice que si la nota está entre estos valores, se deberá mostrar en pantalla la nota cualitativa que se presenta en la tabla en la parte derecha. Es decir, si la nota es 590, debería mostrar el programa alcanza el aprendizaje. Este tipo de problema se resuelve con los ifs en cascada. La primera condición sería si la nota es mayor a 0 y menor o igual a 320, escribir no alcanza el aprendizaje. Y si la nota está entre 321 y 559, es decir, en programa else if la nota mayor o igual a 321 y la nota menor o igual a 559, escribir en pantalla próximo a alcanzar el aprendizaje. Fíjate que aquí podemos seguir armando la cascada, un else if para estas dos condiciones con el AND, otro else if para estas dos condiciones con el AND y un último else if para estas dos condiciones con el AND. Cuando no cumpla ninguna de estas condiciones podemos utilizar un else que diga nota incorrecta. Otra variante de las estructuras de decisión son las estructuras con decisiones anidadas. Esta estructura se presenta en aquellos casos en los cuales una estructura completa de decisión se encuentra dentro de otra decisión. En este caso, fíjate, este if de la estructura de color rojo
Completa está luego de este if de color celeste, una estructura completa dentro de otro if, por eso se conoce como la anidada, un if dentro de otro if. Podría darse que aquí también podemos mezclar ambas, la cascada con la anidada, es decir, después del else puedo utilizar una cascada o else if. Dependiendo del problema, todo depende de lo que necesites resolver el problema para que utilices cualquiera de las herramientas de tu caja. Analicemos un ejemplo del uso para las estructuras de decisión anidadas. El enunciado dice leer un número entero positivo, máximo de 9 dígitos, y determinar si es de 1, de 2, de 3 o de 4 dígitos. Podemos hacer el análisis del problema. Recuerda que es muy importante entender primero el problema. Objetivo: ¿cuáles son los posibles resultados? Los posibles resultados que nos da el programa es que el número que yo haya ingresado podría ser de un dígito, es decir, el resultado sería el número ingresado tiene un dígito, o el número ingresado tiene 2 dígitos, el número ingresado tiene 3 dígitos, el número ingresado tiene 4 dígitos. ¿Qué pasaría en el caso de que un número ingresado tenga más de 4 dígitos, 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos? Podríamos mandarle un error, y por ahí ya más o menos se nos ocurre que podría haber un if en cascada también en este problema a resolver. Veamos cuáles son los elementos básicos, es decir, qué datos necesito para resolver el problema. Es claro el enunciado y dice leer un número positivo entero, entonces el dato que necesito es un número entero, que en el caso de Java tenemos algunos, puede ser int, puede ser byte, puede ser long. Por último, el condicionante. En este caso hay varios condicionantes. Claramente dice un número entero positivo, es el primer condicionante que tengo. Luego me dice que el número debe ser máximo de 9 dígitos, también tengo condicionante por ahí. Y por último, existen condicionantes para cada una de las salidas de resultados. Existen condicionantes cuando un número es de un dígito, cuando es de 2 dígitos, de 3 y de 4 dígitos. Resolvamos. Perfecto, con ese análisis vamos a empezar a programar. Vamos a utilizar la segunda clase, la que resuelve el problema. En este caso mi clase se llama programas. Y empezamos con la cabecera del método. Recordemos que para empezar a programar un método se inicia con la cabecera del método. Y lo primero que se pone en la cabecera del método es el tipo de dato de la respuesta. En nuestro análisis previo habíamos visto que las posibles respuestas son que el número tiene un dígito, que el número tiene 2 dígitos y así sucesivamente. Y eso es un texto. Y el texto en Java es string. Entonces lo primero que vamos a poner en esta cabecera es el tipo de dato de la respuesta, que es string. Luego del tipo de dato de la respuesta sabemos que va el nombre del método. Le vamos a poner ejercicio A. Una vez que hemos puesto el nombre del método, abrimos paréntesis para indicar cuáles son los parámetros que ingresan como datos a este método. Asimismo, en el análisis previo habíamos visto que existe un solo tipo de dato entero. En Java, los tipos de datos enteros son el byte, el short, el int y el long. Sin embargo, si nos fijamos en el enunciado dice máximo de 9 dígitos. Eso significa que sí va a necesitar que se ingresen hasta 9 dígitos. Si escogemos byte, es muy pequeño, tiene solo hasta 127 de 3 dígitos. Si escogemos el tipo de dato short, tampoco nos alcanza porque tiene solamente hasta 5 dígitos con 32.767. Entonces nos quedan dos alternativas, el tipo int o el tipo long. Cualquiera de los dos serviría para este problema planteado. Yo le voy a utilizar el tipo long. Le voy a llamar num. Asegúrate de no poner un punto y coma al final de la cabecera. Presiono un enter y abro la llave para indicar el inicio del método y hago lo propio con la llave cerrada para decir que es el fin del método. Tenemos listo entonces para programar ya dentro del método. Asegúrate de estar entre el inicio y fin. Sabemos que ya ingresa como parámetro el número tipo long. Ahora nos queda nada más que aplicar todas las condicionantes que nos pide el ejercicio. En este caso, el primer condicionante dice que el número debe ser positivo. Según las matemáticas, un número positivo debe ser mayor que 0. Esa es la primera condición. Entonces ponemos if, que comparo la variable num, la condición, el operador mayor que, ¿con qué comparo el 0? Si el número es mayor a 0, entonces es positivo. ¿Qué pasa si es positivo? Abro llave de inicio. ¿Qué pasa si no es positivo? Si no es positivo, tenemos el else, es decir, si no cumple la condición. Para eso tengo la llave de inicio y la llave de fin del else. Si es que no es positivo, debemos regresar
hacia el programa principal una respuesta. La respuesta va a ser la siguiente, un error. Yo le voy a poner error. Esto en el caso de números negativos. ¿Qué pasa si es que el número es positivo? Es decir, si cumple con la condición. Continuamos con el enunciado. El condicionante dice que el número debe ser máximo de 9 dígitos. Máximo de 9 dígitos, es decir, el número debe ser menor o igual al último número de 9 dígitos. Es otra condición. Enseguida me toca anidar otro if. Un if dentro de otro if. La condición sería entonces si el if el número es menor o igual al último número de 9 dígitos, es decir, el número de 9 nueves. Enter, abro llaves para indicar el inicio en el caso de que cumpla esa condición y no me olvido del else de esta condición. En el caso del else de esta condición, también debo retornar una respuesta. Si es que yo dejo un else sin una respuesta, el método me va a botar un error diciendo que no hay respuesta para ese caso específico. Para el caso de que el número no sea menor o igual a un número de 9 dígitos, también es un error y voy a retornar un error. Es un texto entre doble comilla, número muy grande, voy a poner, ¿sí? Bien, sigo programando ahora en el caso de que el número sí sea de 9 dígitos. Continúo viendo mi enunciado y dice que ahora sí debo determinar si es de un dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos y así sucesivamente. Para que un número sea de un dígito debe estar entre dos rangos, debe estar entre el 1 y el 9 y eso traducido a programación debe ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 9, es decir, mayor o igual al primer número de un dígito y menor o igual al último número de un dígito. Eso sería con otro if número mayor o igual que 1, el primer número de un dígito, y además ese número debe cumplir que sea menor o igual que 9, que es el último número de un dígito. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, la respuesta sería, el número tiene un dígito. No estoy poniendo llaves porque es una sola instrucción. ¿Y si el número tiene 2 dígitos? ¿Y si el número tiene 2 dígitos? Fíjate que ahí hay una cascada, else if. La condición o las condiciones para que el número sea de 2 dígitos debe ser que el número sea mayor o igual a 10 y menor o igual a 99, es decir, el primer número de 2 dígitos y el último número de 2 dígitos. Si cumple ambas condiciones significaría que el número tiene 2 dígitos, entonces retorno la respuesta correspondiente. Y si el número tiene 3 dígitos, fíjate, debo seguir armando la cascada, otro else if. Las condiciones serían que el número sea mayor o igual a 100, que es el primer número de 3 dígitos, y el número debe ser menor o igual a 999, que es el último número de 3 dígitos. Si cumple las dos condiciones significaría que el número tiene 3 dígitos, entonces retorno la respuesta. Y si el número tiene 4 dígitos, entonces es evidente que continúo armando la cascada. El número debe ser mayor o igual a 1000, que es el primer número de 4 dígitos, y además ese número debe ser menor o igual a 9999, que es el último número de 4 dígitos. ¿Qué pasa si no cumple cualquiera de las condiciones que yo he puesto? Para eso tengo el else de esta cascada. En este caso retornaría otro error. El número tiene más de 4 dígitos. De esta manera hemos terminado el método del ejercicio A analizando todas las posibilidades. Para el objetivo de esta práctica es necesario que cada if tenga su respectivo else. Para poder probar nuestro programa es importante que en la clase principal esté ingresado los datos, se llame al método y una vez que se ha recibido la respuesta se muestre la respuesta en pantalla. Vamos a probar el programa, el ejercicio 1, y probemos todas las alternativas. Ingreso un número entero, voy a poner menos 95 y funcionará un error, número negativo. Ejecuto nuevamente, vamos a ir probando todas las posibilidades que se había programado. Ahora pongamos un número mayor a 9 dígitos, error, número muy grande, ve ahí está el segundo error. Ejecuto nuevamente y vamos a probar ahora con un número de 5 dígitos. El número tiene más de 4 dígitos y por último vamos a probarle que
funcione con el número 842. El número tiene 3 dígitos. Eso es todo, amigos. Probemos ahora con los problemas planteados para poder llegar a programar bien. Recuerda que siempre debemos estar practicando y tratando de buscar nuestras propias soluciones. Gracias.